Obvio. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos un pequeño espacio para platicar en torno a la cultura, a los hacedores de este amplio renglón que llamamos cultura. Hoy me da mucho gusto recibir a Isamar Mendoza, Nobel escritora. Las letras son la expresión de mi alma, la literatura mi pasión y estilo de vida, en especial el género fantástico y el de terror, desde lo gótico hasta el horror cósmico. Leer y escribir, dice Isamar, se transformaron en más que un pasatiempo para mí desde la infancia. Mi abuelita materna Delia me enseñó la riqueza de las letras y rápidamente quedé cautivada por ellas, tanto que resultó inevitable no verlas segundo a segundo en mi mente, y así surgió la imperiosa necesidad de disfrutarlas no solo a través de los libros, sino de que dejé que fluyeran mediante el lápiz, descubrí entonces su magia, permitirnos crear nuevos mundos y realidades. Isamar Mendoza es autora de Travesía Profética, una novela que fusiona aventura, amor, amistad, terror y magia. Y de ella nos contará este día en este pequeño espacio que abrimos a la conversación. De inicio, Isamar, ¿qué decir de la literatura fantástica? Bueno, es un género que algunos a lo mejor no tienen tanto acercamiento, tanta familiarización con él. ¿Por qué? Porque pues se le da a lo mejor más importancia a la literatura, digamos, clásica, contemporánea, y dejamos a un lado todo lo fantástico. ¿Por qué? Porque como no contiene totalmente hechos reales, hay ciertos críticos que dicen, no, ¿sabes qué? Esto no es literatura, o sí, pero no le doy tanto valor como debería de ser. Cuando yo creo que eso no es así. Al final de cuentas, cada escritor está utilizando su creatividad, su ingenio, y para realizar literatura fantástica, o al menos intentar hacerlo, sí se requiere de conocimientos, imaginación y de saber entrelazar perfectamente las piezas entre la ficción y la realidad para que sean congruentes. Porque creo que esa es una pieza indispensable, fundamental en este tipo de literatura. Es decir, si yo no logro que encaje totalmente los hechos que suceden en la vida real, los hechos cotidianos, con algo que es totalmente fantástico, llamémosle paranormal, pues no va a tener un buen efecto en el lector. De hecho, él no me lo va a creer. Muchos escritores lo dicen, el lector no es tonto, o sea, él va a saber que si le estás contando bien la historia o no, van a deducir si es un hecho que yo me puedo creer, que me puede sorprender, que me despierte emociones, o realmente pues eso no va a suceder. Entonces yo creo que eso es indispensable. Ya lo hemos visto hablando del horror, por ejemplo, los clásicos, Poe, Lovecraft, Machen, que es un autor que de hecho influenció muchísimo a Lovecraft y a otros, que tenían esa habilidad, Blackwood, por ejemplo, para fusionar lo que es ficticio con algo que es totalmente realista, que te deje con esa intriga, que te despierte sentimientos. Yo creo que esa es una de las bases fundamentales de la literatura, hacerte pensar y despertar sentimientos. ¿Y qué pasa cuando leí esta guarda de tu libro, me llevó a pensar la idea que se tiene sobre que la literatura fantástica está restringida a un cierto sector de lectores, como podría ser los niños, la adolescencia? Dime tú para quién hiciste esta novela, y si fuera para adultos, ¿cómo pensar entonces este binomio fantasía, digamos, adultez? Bueno, sí está enfocada de cierta forma a jóvenes, adolescentes, pero por supuesto que la puede leer una persona adulta. Eso no debemos de encasillar nuevamente el género literario fantástico en infantil, para adolescentes o juvenil. No, yo creo que es un género que todos lo podemos leer. Por supuesto que hay obras desarrolladas exclusivamente para los niños, pero bueno, este no es el caso. Esta es una novela que está hecha, sí, puede ser que para jóvenes, porque son a los que más pues nos interesa, ¿no? Todo este ámbito de la magia, la ciencia ficción, el horror, pero también los adultos, porque de hecho manejo algunos personajes que quizá no son principales, pero sí son adultos y también tienen historias que contar, tienen sentimientos, tienen varias cosas que decir.
Entonces yo creo que sí se podrán sentir identificados con algunos de ellos. Incluso vemos cómo nuestros protagonistas maduran, se transforman en adultos. Cuentan su historia siendo pequeños, cómo los vemos crecer poco a poco y después transformarse en adultos. Entonces creo que es una base fundamental para que todos se puedan sentir identificados con esta historia. Desde, no sé, un adolescente que empieza apenas a descubrir este género para familiarizarse, porque también aquí el punto clave fue desarrollar una obra que no sea tan complicada, que sea de fácil entendimiento, porque mi propósito es llegar a todos los lectores, que si a ti te gusta el género fantástico, pero también disfrutas del horror, del romance, bueno, esta novela intenta fusionar todo eso para llegar a ti con un lenguaje sencillo. De hecho, la extensión creo que es bastante buena, no es muy corta, pero tampoco es un libro muy, muy, muy extenso. Entonces creo que es de muy fácil lectura y que te puedes sentir muy identificado. Creo que esa es la idea. Al final, creo que el amor es parte fundamental, no nada más hablando del amor romántico. Aquí también se habla del amor entre hermanos, entre amigos. Creo que es algo maravilloso y que todos hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Así es que creo que es una forma de explorar todos estos campos, no nada más centrarnos en una historia de horror y dejar a un lado los sentimientos totalmente humanos, o enfocarnos en estos toques de ciencia ficción que hemos visto a lo mejor en otras novelas distópicas, como por ejemplo Un Mundo Feliz, que es una distopía totalmente, pero claro, obviamente estamos hablando de literatura muy, muy, muy reconocida y con gran riqueza. Yo sé que apenas estoy iniciando y obviamente no puedo hacer esas comparaciones, pero la idea, bueno, es eso, como para que se y ejemplificar un poco hacia dónde va, ¿no? La historia. Entonces, pues sí traté de que todo sea muy simple, espero haberlo logrado, que en mi afán de hacerlo con esa simplicidad, pues logre llegar a cada uno de los lectores, los cautive, pero también eso haga que sea una obra de calidad, no que sea algo totalmente desagradable. Así es que espero haberlo logrado y bueno, pues puse parte de mi alma en esta obra. Oye, Isamar, y antes de que nos cuentes sobre la hechura, las complicaciones, la disciplina, el empeño que pusiste en esta novela, quisiera para seguir en esta línea, seguir hablando de la literatura fantástica y preguntarte qué cabida tiene en un mundo donde aspectos como lo racional ha sido privilegiado y entonces asuntos como lo mágico, lo fantástico, están un poco relegados, ¿no? Y no se tiene, digamos, no hay cabida quizá en las conversaciones. ¿Cuál es el aporte de la literatura fantástica, digamos, a la vida cotidiana? Bueno, considero que la literatura fantástica, al no relacionarse totalmente con lo lógico, con lo matemático, que como bien lo dijo, es algo que está muy, muy valorado en nuestra sociedad y por supuesto que es indispensable, creo que al agregar todos estos elementos subjetivos que no podemos materializar incluso y cuantificar, pues abren nuestra perspectiva, es decir, hacen que nuestras mentes no sean tan cuadradas, que podamos ver hacia otros horizontes o, por ejemplo, de una situación. Considero que la literatura fantástica nos ha ayudado muchísimo a ver, voy a ver no solo esta perspectiva, voy a ver también de esta situación, creo que puedo tener el camino A, el B, el C, el D, etcétera. Creo que es esa apertura de mentalidad, esa característica o cualidad, ¿por qué no decirlo?, de aperturarnos hacia otros caminos, otras perspectivas, incluso otras disciplinas, de aceptar otras teorías, otros puntos de vista, no ser tan cerrados. Y creo que eso es indispensable en nuestra sociedad, porque lo estamos viendo en nuestra época. A veces se arman debates ya no nada más físicamente, lo vemos en las redes sociales. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos tal vez esa apertura a otros puntos de vista, a, no sé, escuchar al otro y, ¿por qué no tratar de darles una oportunidad? ¿No? Quizá no es algo que yo crea, pero vamos a darle la oportunidad de esta teoría, aunque a mí no me parezca lógica, no me parezca totalmente creíble, pero creo que es indispensable para generar esta tolerancia entre nosotros como sociedad
y en aprender a descubrir otras cosas, a lo mejor que no conocemos, pero al tener esta curiosidad, pues nos van a enriquecer culturalmente y también pues en conocimiento en general, tanto literario como social. Entonces creo que esa es la base fundamental. Y ahora que hablabas sobre dar esta oportunidad a la literatura fantástica, háblanos de Travesía por Profética. ¿Cómo se construyó? ¿Cuánto tiempo has dedicado a ella? Porque me llama la atención la forma en que escribes tu acercamiento y tu pasión por este género. Ah, muy bien. Bueno, es una historia interesante y un poco larga, pero trataré de resumirla. Bueno, realmente me tomó un año construirla. ¿Por qué? Porque de pronto tenía ya todos los elementos, la historia y después decía, no, 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 creo que no va por este rumbo, tenemos que cambiarle. Y claro, después buscar pues oportunidades, ¿no? Para publicarla, darla a conocer, primero ver con algunos de mis lectores más cercanos, no sé, amigos, familiares, oye, ¿qué te parece esto? Y conocer opiniones, porque a lo mejor yo como escritora o intentando ser escritora, pues puedo decir, esto está muy bien, pero ¿cuál es la opinión del lector, que es muy diferente y al final de cuentas tiene que ser la más importante? Entonces creo que sí fue todo un proceso y más que nada porque quería yo fusionar algún, bueno, digamos que es un universo que yo ya había creado hace tiempo en mi infancia, que había sucedido como un juego, era un simple juego infantil en el que consistía en crear países que no existen en otra dimensión. A mí esto de las otras dimensiones, viajes en el tiempo y todo eso, pues me empezó a gustar desde temprana edad. ¿Por qué? Porque me empecé a acercar a este tipo de literatura y claro, la primera referencia que tuve acerca de otras dimensiones, otros mundos, fue Lovecraft. Entonces, a mí me fascinó en ese momento leer esas historias, a lo mejor, no sé, siendo pequeña no las comprendes del todo, pero sí te fascina y te vas adentrando en ese mundo, en, ok, ¿qué es esto de otras dimensiones? ¿De verdad existen otros universos? ¿Hay otros seres? Siempre me llamó muchísimo la atención todo eso. Entonces decidí crear países que no existieran. Y de allí surgió Palitringandia, que es un país totalmente hermoso, que cuenta con paisajes indescriptibles, magníficos, una estructura social asombrosa y que de hecho va mucho más allá de desarrollada de las que conocemos actualmente, de las que son reales o hemos conocido en el pasado. Y bueno, se podría decir que es una nación totalmente utópica. ¿Por qué? Porque pues reina más lo bueno, el progreso, ¿no? Hay ciertos claroscuros, pero en general se podría decir que reina todo esto. Luego tenemos en el norte a Palanditán, que se podría decir que es lo contrario a esta nación. Incluso vamos a ver algunos panoramas muy, muy terroríficos, seres espeluznantes, situaciones que uno como lector podría decir, ay, es mi peor pesadilla hecha realidad. Y en el sur tenemos a Isla Banking, que se podría decir que es la neutralidad, el punto medio entre estos dos polos, siguiendo una teoría que a lo mejor a veces es muy utilizada, no solo en la literatura fantástica, sino en el esoterismo y de hecho en el hermetismo, la polaridad, que es uno de los principios. La polaridad que al final de cuentas es un todo. Sí podemos tener la luz y la oscuridad, pero ambas forman parte de la unidad. Creo que es un concepto que quería destacar aquí también, pero darle un toque de fantasía, versatilidad, y es lo que vemos en estos territorios. Los tres territorios forman Dignir, que es esta dimensión que nosotros no podemos ver a simple vista, pero que a través de la novela van a ver cómo se puede acceder a este mundo y descubrir todo lo que encierra. Entonces, pues fue un juego, como ya les decía, que yo inventé a los 11 años y pues en ese tiempo realizaba dibujos muy sencillos, muñequitos y en fin, bosquejos muy, muy, muy rudimentarios sobre estos territorios.
Posteriormente los guardé, sí, realicé alguna que otra historia, fui enriqueciendo ambos territorios con más aspectos socioculturales, acerca de cómo es su geografía, cómo es su lengua, religión, en fin, todo, todo. Pero no tenía una estructura real, seguía siendo este juego totalmente de niños. Entonces, al pasar los años, pues decidí retomar todo este universo y crear una historia. O más bien, ya tenía varias historias, pero decidí hacer alguna que fusionara mis pasiones, tanto la fantasía como el horror, la ciencia ficción y que tuviéramos un poco de romance, porque siento que sí, definitivamente es la fuerza que mueve al mundo, el amor. Entonces quería reflejar todo esto y sobre todo crear esa ilusión, especialmente en los jóvenes, ¿no? Que tenemos esa ilusión de no solo del romance, del amor, sino de lograr nuestras metas. Y aquí lo que vamos a ver es muy presente la perseverancia, especialmente en Meredith, que es la protagonista. Ella es una mujer muy fuerte que nunca se dio por vencida y al final, pues sí, sí nos sorprende todas las decisiones que toma para defender sus ideales, luchar por sus metas. Entonces, creo que esa es una parte indispensable que también pues yo he vivido a lo largo de mis Ujú. años, bien o mal, pues sí he logrado algunas metas, otras pues están en camino, en proceso de cumplirse. Y claro, hay fracasos, pero lo más importante de esos pues es aprender y seguir adelante. Y qué mejor momento para aprender todo eso que en la adolescencia y en la juventud, para así seguir adelante y luchar por todo esto que deseamos. Así es. Sí, que he tenido influencias literarias, por supuesto, Lovecraft, Poe, McCann, Blackwood, incluso de escritoras mexicanas, por ejemplo, Amparo Dávila, que considero que fue una Ujú. de las mejores escritoras de fantasía y horror en México. Y pues sí, por supuesto que han influenciado muchísimo. Hablando de los latinoamericanos, tenemos al maestro Horacio Quiroga, que también uno de los grandes de la literatura fantástica. Claro, sé que todavía yo no me puedo considerar en un nivel tan alto como ellos, pero creo que como aprendiz, como alumna, por así decirlo, de todos estos grandes maestros de la literatura, pues uno en su admiración, como fue mi caso, deseas compartir un poco de tu mundo, también aprender de su estilo, aprender de todos sus consejos y enseñanzas literarias para reflejarlo a través de tu esencia, de lo que tú haces, con tus propias capacidades, el mundo que tienes. Y pues esa fue la idea básicamente. Y claro, desarrollar tu estilo, que al final de cuentas Ujú. eso también es muy importante como escritor, que refleje tu autenticidad, no tratar de fingir y ser alguien que quizá no eres, porque a veces sucede, ¿no? Yo pretendo ser como tal escritor o tal músico y no se trata de eso, sino de desarrollar tu estilo. Sí, obviamente es indispensable leer muchísimo, o al menos lo mejor posible de todo, del género que te atrae principalmente, pero sí desarrollar tu estilo, tu propia voz, esa que viene no solo de tus habilidades, sino de tu Ujú. alma, para plasmar aquello que quieres dar a conocer a los demás. Además de la historia por sí misma, que ahora ya nos adelantas y nos introduces un poco, ¿será el compartir esta idea de, de conservar este mundo interior forjado en tu infancia, en esta imaginación, otro de los valores del libro? ¿No? Porque muchas veces lo que pensamos, lo que se construye en la infancia, las maneras de percibir, de pensar el mundo, se desechan conforme se va uno convirtiendo en adulto. ¿Qué tanto es entonces el libro quizás sea un llamado a eso, a conservar lo construido en la infancia, Isamar? Sí, en cierta forma, si lo pensamos desde esta perspectiva, es cierto. Creo que en la infancia somos demasiado creativos y pues estamos descubriendo el mundo. Creo que eso es algo totalmente natural, pero es verdad, conforme pasan los años vamos olvidando todo esto. Tanto nos quitamos el tiempo para imaginar, porque de acuerdo con el proceso creativo, nosotros tenemos la imaginación siempre. Lo que pasa es que
al ser adulto con las responsabilidades, ideas y, ¿por qué no?, personas con las que nos vamos topando que a veces nos dicen esto está mal o nos ponen ciertos prejuicios, nos cortan a lo mejor metas, sueños, ilusiones, pues también todo eso influye muchísimo. Y de cierta forma sí, esta obra es un llamado a conservar y preservar ese mundo interior, porque sé que todos de alguna u otra forma lo desarrollamos de niños. Y ¿por qué no moldearlo, no sé, mejorarlo ahora que somos adultos? Porque creo que mediante la experiencia y todo lo que hemos aprendido, no solo académicamente, sino como experiencias, vivencias de la gente que nos rodea, incluso los libros que hemos leído, las personas con las que hemos hablado, todo esto pueden ser engranes que puedan hacer que funcione mejor este mundo, ¿no? Es algo que yo intenté hacer, darle un tono más complejo a este mundo y que no nada más se quedara en ese concepto infantil que tenía en un inicio. Entonces creo que si retomamos todas esas ideas, o por lo menos algunas que creamos valiosas de nuestra infancia, se puede sacar algo muy bueno. ¿Quién no recuerda los sueños que tenía de niño, no? Yo quiero ser bailarina, yo quiero ser cantante, en fin, teníamos muchísimos sueños y a veces se van perdiendo por una u otra cosa, pero si todavía podemos retomar alguno, como bien dicen, no es tarde, podemos crear algo y a veces no es necesario que busquemos en dónde encajar. Si yo creo que puedo construir mi propio mundo y tengo los materiales, las herramientas necesarias, háblese ideas, háblense materiales, si estamos hablando de un artista, un escultor, un pintor, ¿por qué no crearlo? Al final de cuentas es algo que es parte de ti y lo puedes mostrar al mundo, lo puedes transformar en algo que quizás sea magnífico, quizá no, pero claro que te va a complementar como persona. Claro que traer algo de tu mundo interior a este plano físico, pues va a ser maravilloso, va a tener un efecto en ti y en la sociedad de una o de otra forma. Entonces creo que es eso, esa creatividad e ingenio que teníamos de niños, no perderlo, porque creo que si lo hubiéramos conservado y no lo hubiéramos perdido durante todos estos años, pues seríamos mejores adultos, incluso hasta más creativos. Bueno, ese es mi punto de vista, que quizá nuestra creatividad estaría mucho más desarrollada si no hubiéramos interrumpido este proceso imaginativo. Así es que sí, Así es un es. llamado a conservarlo. Ujú. Oye, y le nombras travesía profética a tu novela, pero cuéntanos entonces el periplo que te llevó también ver publicada la obra, porque de inicio no es fácil publicar, y si hablamos de géneros como la poesía o en este caso la literatura fantástica, todavía me imagino fue más difícil verlo publicado físicamente al libro. Sí, así es. Creo que también es indispensable tener en cuenta que cuando eres nuevo, pues sí, te toca más tocar puertas, a lo mejor no todos te van a poner la atención que tú crees que deberían de ponerte con tu obra, porque por supuesto fue un trabajo largo, ¿no? Y tú dices, oye, pues yo quiero que me pongan la atención que yo le puse a mi obra, porque pues no fue de la noche a la mañana. Y te encontrar de todo en el camino y es lo que yo les digo a los... Yo también he tenido opiniones de todo, tanto de lectores como de lugares a donde iba a tocar puertas y me dicen, ¿sabes qué? Esto, ¿no? Y ni siquiera le dieron la oportunidad de leer, es decir, no leyeron ni siquiera la primera página y de decir, ¿sabes qué? Esto no sirve. Oye, pero ¿por qué no? Pues porque yo creo que es como todas las otras historias, como todas las que hoy sacan de fantasía, que al final de cuentas pues siguen el mismo patrón y le cambian algunas cosas. O sea, ni siquiera se dan esta oportunidad. Volvemos a lo mismo, ampliar la perspectiva para ver otros puntos de vista, pues no sucede, ¿no? Sobre todo porque uno a veces quiere llegar a tocar grandes puertas, ¿no? Llegar a lo más alto cuando apenas estamos iniciando en el camino, como dicen, apenas vas caminando y ya quieres correr. Y está bien querer alcanzar la cima de la montaña, pero para eso hay que entrenarse, para eso hay que ir poco a poco y tener objetivos realistas.
Entonces, pues sí, fue mucho de, he entrado a diferentes concursos, en algunos he tenido suerte, en otros pues definitivamente no, y sé que eso a veces puede ser frustrante como escritor, porque a veces tú realizas un texto con toda el alma, con toda la ilusión del mundo y resulta que pues ni siquiera fue tomado en cuenta o ni siquiera lo leyeron. Eso es algo que te devasta totalmente. Pero hay que seguir adelante. Bueno, si hay algo que yo les digo es que crean en ustedes mismos. Sí, exactamente. Estamos en constante aprendizaje. No lo vamos a saber todo, no vamos a ser eminencias literarias, obviamente desde un inicio, pero hay que tener esa aspiración, esos sueños a crecer personalmente, académicamente y como escritor. ¿Y eso cómo se hace? En el camino, leyendo más, escribiendo más. Se trata de leer mucho, mucho, pero también de entrenar. ¿Y cómo entrenamos nosotros? Practicando con la escritura. No hay otro camino. Y que si en un lugar te dicen que no, toca otra puerta. Puertas hay muchísimas y algunas se tienen que abrir. Y colaborar, por ejemplo, ahorita me encuentro colaborando en una revista digital, y así siempre he buscado, como que si se me presenta una oportunidad, digo, ok, la voy a tomar. No sé si lo voy a hacer bien o mal, pero voy a tomar la oportunidad. Y, por ejemplo, el año pasado hubo un concurso titulado Memorias, la generación de la pandemia, organizado por la editorial Analéctica y el Instituto Municipal de la Juventud. Y bueno, yo ingresé, dije, vamos a ver qué pasa. Como a todos, pues yo creo que la pandemia nos generó muchos sentimientos, emociones, vivencias. Sí puso en jaque mucho, mucho de lo que somos nosotros. O sea, sí, sí cambió nuestras vidas de una u de otra forma. Incluso hubo unos quienes perdimos seres queridos. Entonces, todos esos sucesos nos marcaron. Y yo obviamente tenía textos porque siempre he tenido la costumbre de llevar un diario y ahí tenía algunos textos y dije, bien, creo que puedo participar para compartir un poco de lo que he vivido en esta pandemia, ¿no? En lo que le tocó a mi generación. Sé que a lo mejor no voy a obtener algún lugar ni nada, pero la idea es compartirlo. A veces también es eso, no nada más centrarte en que quieres alcanzar algún lugar, algún reconocimiento. Escribir, pero escribir para compartir con los demás. Creo que una vez que entiendes eso, las puertas se van abriendo solas, porque ya no lo haces forzado, ya lo haces escribir para compartir, no escribir para ganar. Creo que esa es como que una de las bases fundamentales. Y bueno, posteriormente me encuentro con Lapicero Rojo, que es una empresa mexicana con sede en Tijuana, y pues ellos dan muchas oportunidades, de hecho realizan concursos literarios también y publican a escritores independientes. Entonces, por ese lado, le dan muchas oportunidades al talento nuevo, a estas nuevas propuestas literarias. De hecho, cada año hacen un concurso que se llama Los Excéntricos y como su nombre lo dice, aceptan textos diferentes que tengan nuevas propuestas. Entonces, sí les recomiendo buscar sobre todo estas editoriales, como por ejemplo Lapicero Rojo, que promueven a estos nuevos talentos, estas nuevas voces literarias. Entonces, pues creo que es una muy, muy buena oportunidad. Y bueno, la creación de esta novela yo la tenía desde hace años, como yo les comento, no solo por mi universo fantástico, sino porque, digamos, desde que estaba concluyendo la adolescencia empecé a realizar algunos borradores y todo. Después estaba listo, pasó un tiempo y nada más, no, 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 no. Pero se podría decir que en el último año fue cuando retomé el proyecto, decidí hacerle varios cambios, adecuaciones con todo lo que he aprendido, he vivido y también es eso. Creo que es parte fundamental, ser crítico con uno mismo, con sus propios escritos y mejorarlos, ¿por qué no? Y ahora que le entregas al lector, Isamar, ¿cuál será la travesía del libro? Bueno, pues primero que nada es que comprendan es que son varias historias entrelazadas. Este libro también habla de la reencarnación, que es un tema, bueno, que quizás ha sido tocado ya en otras obras, pero aquí lo retomamos para entender cómo es, tal como el título lo dice, la travesía de nuestros protagonistas, cómo desde una vida de hace unos 5 siglos aproximadamente,
en la que coincidieron en el mismo espacio y tiempo, pero que por diferentes circunstancias sociales, económicas y políticas no podían estar juntos. Ambos se amaban, pero había muchas cosas de por medio que les impedían, además de ciertos problemas personales que pues también tenían que resolver ellos mismos, no nada más el hecho de si nos vamos a amar, si podemos tener una relación romántica o no. También problemas que involucraban a su familia, su persona como tal, y vemos cómo después sucede un acontecimiento terrible, que es el parteaguas de todo esto. Es la tragedia bueno, desata todo esto, por eso le llamo una travesía profética. Profética también por el hecho de que se entrelaza con la magia, esta nueva variante de la magia palitringuesa que es parte del universo que yo inventé, que no es el clásico esoterismo que hemos leído en otros libros, ni tampoco el abracadabra de muchos cuentos de brujas, de hadas. No, 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 aquí es un ocultismo y un esoterismo totalmente diferentes. Y bueno, hasta las palabras, los maleficios, los rituales, todo lo que se realiza aquí, y cómo va a existir un libro que contiene estas profecías, que va a ser la clave fundamental para que estos personajes se reencuentren y para que logren el propósito en esta novela. Entonces vamos a ver parte de su vida anterior, cómo se rompe este esquema que lo saca tanto de la vida anterior en la que estaban para pasar al siguiente plano, a su siguiente vida y a otra época totalmente diferente a la que estaban acostumbrados, es más, a otro plano dimensional. Y todo lo que van a tener que vivir en este plano, pues obviamente por la maldición que se desencadenó en su vida anterior y todos estos contratiempos que se fueron sumando uno tras otro. ¿Por qué? Porque no nada más es un personaje quien los va a ocasionar, van a ir apareciendo otros que también van a generar estos obstáculos, como claro, personas que también los ayuden o intenten estar cerca de ellos, sean amigos, familiares, de alguna forma van a tratar ahí de ayudarlos, al igual que las circunstancias. Entonces creo que esa también va a ser la travesía del lector, acompañarlos, ¿no? Desde su vida anterior y durante todo este camino. También aquí juego, o al menos intenté jugar un poco con los tiempos, es decir, realizar analepsis. De pronto vemos cómo ellos evocan momentos del pasado, y no solo del pasado de su vida actual, sino de su vida pasada, y cómo también después nos encontramos en la historia ya en el punto culminante, en esto que yo le llamo el gran evento, cuando todo es un caos, cuando parece que ya no hay solución alguna, y cómo retroceden en el tiempo y se van dando cuenta de estas vivencias clave. También creo que aquí un punto indispensable en la novela a destacar, pues son los narradores. Vamos a encontrarnos con 4 tipos de narradores. Uno va a ser Meredith, el otro narrador es Alfred, ambos protagonistas. Hay un personaje que también tiene un papel importante y va a ser narrador, y allí la van a ver, su nombre es Bamsley. Entonces ella también va a funcionar como narrador testigo. Y vamos a ver un narrador en tercera persona, que también no le podremos llamar omnisciente porque no tiene todos los elementos como tal de la historia, pero sí es testigo, testigo de varios hechos. Entonces creo que es algo que al lector lo puede entretener y que sí lo va a mantener cautivo en esta travesía. Ujú. Y también la pregunta iba en el sentido de que saber si habrá una presentación. Sé que las condiciones sanitarias restringen muchas de las cosas culturales, sobre todo una presentación de un libro que llama a platicar, a tener diferentes voces que puedan darnos una introducción a la obra. Pero sé que también tendrás algo que, si bien será privado, permite dar pauta y dar luz y salida a esta tu primera novela. Claro, sí, de hecho, debido a la pandemia, desafortunadamente no podemos realizar eventos masivos, pero se va a realizar una pequeña rueda de prensa y una firma de libros el próximo martes 31 de agosto a las 4 de la tarde en Ático 303, ubicado en el centro histórico. Claro, es de carácter privado, vamos a tener a gente cercana, amigos, familiares, algunos medios de comunicación,
personas del área cultural, pero todas las personas pueden seguir la transmisión a través de Facebook. Se va a transmitir a través de mi página, Isamar Mendoza, y allí van a poder disfrutar de la transmisión, de la sesión de preguntas, respuestas, la pequeña presentación que vamos a tener del libro. Va a haber una charla literaria interesante en la que incluso tanto los asistentes como los que nos estén observando de manera virtual van a poder participar. Entonces, sí les recomiendo mucho que sigan esta transmisión, y también va a haber algunos regalos. Así es que les recomiendo estar presentes. Los regalos aplican tanto para los asistentes como para quienes nos sigan en redes sociales. Gracias, Isamar. Y ya por último, para cerrar esta conversación y no sé si te gustaría hacer un llamado para que las instituciones, para que las editoras, las firmas, los editores se animen a publicar este tipo de historias. Porque cuando uno se para, visita una librería y va al estante de los libros, digamos, dedicados a la literatura infantil y juvenil, si bien hay temas específicos y hay autores reconocidos, hay poco espacio para este tipo de historias. Entonces, ¿qué podríamos decir para que la gente se anime a cruzar, digamos, el umbral de la literatura, llamémosle más común, el cuento, una novela arraigada en un pasaje histórico, quizá, atravesar y hacer esta travesía hacia la literatura fantástica? Bueno, yo les diría que den oportunidades. Creo que desafortunadamente sí tenemos muy abandonado el ámbito cultural. Entonces creo que eso puede desanimar a los escritores, y de cualquier edad, no nada más a los jóvenes. Pero obviamente si estás iniciando en este mundo de la literatura, pues sí desanima un poco ver este abandono, esta falta de acompañamiento, ¿no? Tanto por parte de instituciones públicas, privadas, que a lo mejor falta incentivar, dar más difusión, tanto a programas que tengan para apoyar a todos estos nuevos talentos, como también incentivos. Porque realmente como escritor lo que quieres es que te escuchen, que te den la oportunidad de leerte, de que puedas compartir tu historia. Entonces lo que yo les recomendaría como un consejo a las personas de este ámbito es que tengan esta apertura, esta tolerancia y accesibilidad para los nuevos talentos. No sé, pueden descubrir algo grandioso. Digo, realmente así ha sucedido. Uno no sabe qué sorpresa se va a llevar. Al final de cuentas, de todos aprendemos. Entonces, que escuchen estas nuevas voces, que se tomen el tiempo necesario para leer estas obras que están presentando con mucho empeño los nuevos escritores, porque creo que si están poniendo tanto empeño, que si uno le dedica tanto de su tiempo y de su esfuerzo a una historia, es porque algo quiere contar, es porque está realizando un trabajo que de verdad lleva esfuerzo, lleva dedicación. Entonces, ¿por qué no dar estas oportunidades? Creo que no nos quita nada, creo que al contrario, nos podemos llevar grandes cosas y que sean ganancias mutuas. Todos ganamos, tanto el escritor se siente feliz al tener esta oportunidad de ser leído, de ser escuchado por los demás, y sobre todo por estas personas que pueden ser el enlace perfecto para darse a conocer con el público, como el público al tener nuevas historias, porque a veces, me lo han dicho, estamos un poco cansados de lo mismo. Entonces, entre más variedad tengamos, entre más talento apoyemos, porque creo que México está lleno de mucho talento, que es lo que necesitamos, apoyarlos más. Y entre nosotros nos podemos apoyar, no nada más vamos a las instituciones, a las empresas, entre nosotros mismos. Si yo tengo un amigo que es emprendedor, que es escritor, apoyarlo, alentarlo, consumir, ¿no? Digo, si es un producto porque se dedica a ser empresario, consumirlo. Si es escritor, pues voy a leer sus textos, voy a comprar sus libros, le voy a dar difusión. Creo que nada me cuesta darle un like, un compartir y, claro, ayudarnos entre todos. Al final de cuentas, creo que esa es la solución, formar esta cadenita de apoyo. Tú me apoyas, yo me apoyo y vamos contagiando esta buena energía de apoyo mutuo. Y sí, es lo que yo les recomendaría, que den estas oportunidades a los nuevos talentos, porque sí se podrán encontrar con grandes cosas. Creo que eso es lo Así que es. hace falta.
Pues yo te agradezco mucho, Isamar, el haberte conectado pese a todos las cosas, cuestiones tecnológicas que se Ay, así pasa. cruzan cuando hacemos este tipo de ejercicios, pero te agradezco mucho que nos cuentes de Travesía Profética y qué te parece si nos vemos y quienes no puedan asistir se pueden conectar el próximo 31 de agosto a través de Facebook, Isamar Mendoza, escritora. Te agradezco mucho, Así Isamar. es. Muchísimas gracias. Hasta luego.